Esta producción de La Cotorra FM consta de 6 relatos extraídos del libro Las mujeres donde estaban, escrito por María Julia Alcoba Rosado. Dice Margarita Perkovich de él. María Julia recorre la historia de nuestro país desde los años 50 hasta la oscura década de los 70. Esta recuperación de relatos y testimonios de una mujer que atravesó esas décadas nos devuelven a quienes nunca son nombrados, pero que formaron la malla de una conciencia de dignidad obrera de la que tanto nos enorgullecemos los y las uruguayas. Infancia y sindicato. Cuando tenía 12 años, veía a mi madre muy ocupada en las tareas de mi casa. Su principal trabajo, lavar para afuera. Lavar para afuera significaba lavar y planchar la ropa de otras familias. Lavaba en una tina y refregaba en una tabla de madera acanalada. Planchaba con 2 planchas pequeñas de hierro que ponía en forma alterna en la llama del primus. Las refregaba en un paño grueso para quitar el tizne. Nunca manchaba la ropa blanca. No quería que la ayudaran para que no se entreverara la ropa. En la galería teníamos un juego de sillones de mimbre, unos llenos de ropa sucia para lavar y en otros la limpia para planchar, envolver y entregar. Los clientes eran los comerciantes de la calle Grecia. Cuando las patronas le regalaban ropa vieja, ella cuidadosamente la deshacía, la cosía una con otra, buscando combinaciones de colores y las iba uniendo para hacer acolchados multicolores para el frío invierno. Era mágico, sus manos eran mágicas. Mi madre trabajaba tanto que pensé que no quería ser grande, ni casarme, ni tener hijos, porque yo nunca podía trabajar como ella. No tendría tanta fuerza. Me faltaba la magia que tenía ella para llegar a todos los rincones de la casa. Sin quejarse trabajaba como mis tías, como las mujeres pobres de la época, igual que hoy. Mis hermanas se van muy temprano al trabajo, 5:30 de la madrugada para la fábrica, y ella se queda levantada aprontando el mate. Pronto en la mañana, las 4 cuerdas se llenaban de ropa de todas las formas y colores. Ella seguía y seguía, tendía las camas, hacía la comida, tendía el mantel para el almuerzo. Cuando llegábamos de la escuela las 2 más chicas y mis hermanas mayores de la fábrica, ella se quitaba el delantal de la mañana, todo mojado, se ponía un delantal limpio y seco, se sentaba a la mesa a comer y nos servía el puchero y la sopa más rica que tomé en mi vida. A mí nunca me quedó igual. Luego una de nosotras, las más chicas, lavaba los platos y ella se estiraba en su cama media hora. Después terminaba de limpiar. A la cocina de leña le dejaba la plancha pulida, la refregaba con ceniza y un trozo de ladrillo. El primus brillante, la caldera y las ollas de aluminio igual. Nosotras terminábamos lavando los pisos. Ella seguía con su rutina. Se cambiaba el tercer delantal, destendía las ropas ajenas de aquellas 4 largas cuerdas, colocaba los montones separados por dueño y aprontaba la tarea de la tarde en silencio. Una de mis hermanas mayores apronta el mate dulce de la tarde. Mi madre se sienta a escuchar la comedia en silencio. Luego sigue planchando, aprontando los montones de ropa que nosotras, las más chicas, al día siguiente repartíamos esperando la propina. Deja el caldo del mediodía para la cena. Con las papas que sobraron del puchero prepara una rica tortilla, o ropa vieja, o una ensalada fría. Cuando se acerca la hora de la cena, otra vez interrumpe el planchado, y así es la rutina diaria. Solo de recordarlo me cansa. Yo no quería crecer, no quería trabajar tanto, no tenía tanta fuerza como ella. A mí me gustaba la fábrica, porque mis hermanas, al volver del trabajo, traían cosas nuevas que contar. Era todo muy interesante. Era el afuera de casa, el afuera que yo quería conocer cuando fuera grande. Al poco tiempo, los obreros y obreras del sindicato del Frigorífico Nacional compraron una casa en Viacaba y Turquía. Allí funcionaría el sindicato. Esto trajo para el barrio y para mí grandes cambios, curiosidad, expectativa. Los acontecimientos de los nuevos vecinos convulsionaron el barrio. Los niños íbamos a mirar los arreglos. Las obras eran un gran espectáculo. Rompían y lo volvían a arreglar mejor. La casona vieja se rejuvenecía mágicamente poco a poco. Luego vino lo mejor, la fiesta de inauguración, las asambleas en el terreno del sindicato y los mítines en la esquina, con la asistencia de muchos trabajadores, una muchedumbre.
En esa época, los frigoríficos del Cerro trabajaban a tope en 3 turnos. Eran muchos obreros y obreras. Al inicio de las actividades en el sindicato, llamaban con bombas, que estremecían las casillas. Los niños éramos los primeros que nos sentíamos convocados. Corríamos a buscar lugares en los muros que rodeaban el terreno del sindicato. Desde allí arriba se veía mejor. Los parlantes a toda voz explicaban lo que pasaba. Cuando anochecía se encendían las guirnaldas de luces que iluminaban el cajón en que se subirán los hombres que hablaban esa noche. Era maravilloso, un espectáculo. Yo no sabía de qué hablaban los oradores. Artigas Sánchez era uno de los dirigentes de la época, un gran orador, porque arrancaba muchos aplausos. Venía muchas mañanas a tomar mate con mi padre y a charlar del sindicato. Mi padre era del sindicato del puerto. Ellos tenían temas comunes, porque hablaban mucho. Poco a poco los vecinos sacan una silla y escuchan desde la puerta de su casa. En la Villa del Cerro a todos nos interesan las consecuencias de una posible vuelo. ¿Qué pasa en los frigoríficos? Todo el comercio dependía de los trabajadores de los frigoríficos. Si ellos no trabajan, no funciona el comercio del Cerro. Yo de niña quería ser de ese mundo de luces, aplausos, discusiones. Quería ser del sindicato. Era más entretenido que mi casa, donde mi pobre madre trabajaba tanto. Quería ser de cualquier sindicato, ser como los hombres que hablaban y que sabían mucho porque los aplaudían. No quería ser un hombre, quería ser como un hombre, porque creía que sabían más que las mujeres. Lo primero que hice fue ir a las manifestaciones del 1 de mayo de la mano de mi padre. En esa época se iba a pie del cerro al centro, en grupos, conversando. Algunos matrimonios llevaban a sus hijos y bolsos con mate, buñuelos o tortas fritas. Esa caminata era también militancia en esa época. Yo no sabía por qué convocaba el 1 de mayo a tanta gente. Después lo supe. Era por los mártires de Chicago. Ese hecho convulsionó el mundo. En las conversaciones de los mayores escuché y pregunté muchas cosas, que algunas entendí y otras no. El sindicato. En casa yo escuché siempre hablar de sindicatos. A mis hermanas les oía comentar suspensiones injustas o despidos sin posibilidad de reclamos y malas condiciones de trabajo. Mi padre era dirigente de uno de los sindicatos del gremio de trabajadores del puerto. Venían por casa trabajadores de los frigoríficos, de Regusi y Bulminot, como Esteban Kikich, el yugoslavo, cuando no estaba paseando por todo Montevideo a la imaginaria que le hubiera asignado la policía. En Lana Uruguaya, donde trabajábamos, no había sindicato. Un día llegaron a trabajar a la textil 2 compañeros que venían de fábricas organizadas, Mora y García. Fue entonces que empezamos a hablar del tema, de la posibilidad de organizarnos. Ellos sabían que no pagaban el salario correspondiente y las horas extras las pagaban como sencillas. Cada día se arrimaban más compañeras a las conversaciones a preguntar por el salario y la categoría que les correspondía. Ese fue mi primer contacto con la Unión Obrera Textil. Corría el año 1954. Yo caminaba por la calle Fraternidad, en el barrio Conciliación, muy atenta a los números, que estaban todos salteados. Por eso entré al sindicato de cabeza y sin pedir permiso, igual que entré a la vida. Tropecé en el cordón de la vereda y seguí trastabillando hasta el zaguán, donde aterricé cuán larga era. Y así, con esa forma tan particular de presentarme, dije desde el suelo, cuando pude levantar la cabeza y mirar a los 2 jóvenes que allí estaban: ¿aquí es el sindicato? ¿Qué? Ellos estaban tan sorprendidos que quedaron paralizados, uno con un pincel de engrudo en la mano y el otro con una gran hoja de papel para pegar en la cartelera. Me miraban sin moverse, no atinaban a nada. Todavía desde el suelo insistí: ¿es o no es? Soltando una carcajada a dúo, dijeron: ¿Desde dónde cayó esta? Del cerro. Me respondieron con más risas: que vengo del cerro, de Lana Uruguaya. ¿Tan cómico es? Me tropecé porque venía mirando los números. Los locos están todos salteados. Reían cada vez más.
Cuando se calmaron, me ayudaron a levantarme. Vengo a buscar el último convenio, de parte de Mora y de García, el de la moto. Él me dijo que dijera así. Los conocen, ¿no? Porque allá nos afanan abiertos. No respetan el convenio, a las aprendizas nos despiden antes de las 100 jornadas y a los 2 meses nos vuelven a tomar como nuevas y no nos ponen en planilla. Los baños son una letrina. Como estamos a la orilla de la costa de la bahía, cuando hay temporal, entra por los caños el agua del mar y se inundan, y no tenemos otros baños. No pagan nocturnidad ni las horas extras como tiempo y medio. No tenemos vestuarios. Arreglé que en la próxima quincena irían 2 compañeros a mirar los sobres de sueldo y compararlos con la categoría correspondiente a los distintos trabajos que realizábamos. Ese día nos sentamos en el suelo de un baldío cercano a la fábrica y mostrábamos los sobres de sueldo. Me enteré que el sobre es como un documento que sirve para reclamar diferencias de dinero en el salario. El Boston. La Unión Obrera Textil estaba en el local de una antigua pizzería, en la calle Fraternidad, en el barrio Conciliación. Eran 2 habitaciones donde se amontonaban carteleras, pinceles, tarros con engrudo, diarios para hacer planografía, estandartes usados con textos que se volvían obsoletos rápidamente. Los nuevos aconteceres sindicales se vivían deprisa. De las paredes colgaban piolas, donde se ponían a secar los nuevos carteles. Algunas pocas sillas, bancos largos encimados contra la pared, completaban aquel desorden. Aquí entrábamos por primera vez todos los que queríamos enterarnos del sindicato, del salario mínimo, de las categorías del último convenio, y buscar a alguien que fuera a la puerta de la fábrica el día de cobro, para que nos ayudara a descubrir las diferencias mirando el sobre de sueldo. Así empezamos a querer aquel lugar que se llamaba sindicato. En época de conflicto siempre había mucha gente, casi funcionaba en la vereda. No cabíamos, cada día éramos más. Corría el año 1954. Algún domingo, cuando había asamblea general, la asamblea grande del gremio, se alquilaba otro local. Casi siempre se hacía en el barrio del Puerto, en la ciudad vieja. Calles angostas, húmedas y oscuras. Se llenaban de risas y colores al pasar las compañeras textiles que por decenas iban llegando desde el Cerro, La Teja, Maroñas. Desde los bares, los parroquianos salían a mirarlas como si fuera un espectáculo dominguero. Parecía que esas mujeres iban oxigenando el barrio, mujeres obreras de todas las edades que caminaban por las aceras a paso firme. El ruido de tantos pies hablaba de luchas que se avecinaban. El Boston era un viejo club de boxeo que estaba en la calle Piedras y Yacaré, donde a veces nos estremecía el pitar de los barcos de ultramar, saludando a Montevideo al llegar o despidiéndose de ella al irse. Olía a viejas cervezas derramadas en el suelo de madera y a tabaco. Tenía una claraboya con vidrios oscurecidos por el hollín, que alguna mañana dejaba entrar un rayo de sol. El ring de madera estaba situado en medio de la sala. Los dirigentes del gremio subían a él boleando la pata entre las cuerdas y llevando su propia silla. Una mesa del bar, que era traída en alto por algún voluntario, completaba el escenario. La única luz eran los 4 focos que iluminaban el ring. Los actores eran ahora nuestros dirigentes. El aire se iba enrareciendo, mientras se llenaban los asientos y se oscurecían más los rincones por el humo. Con el Boston de bote a bote, un tamborileo de dedos y pies nerviosos, anunciaba que queríamos escuchar pronto a la comisión directiva, dando las noticias de la marcha del conflicto. Estas fueron mis primeras asambleas, y las vivía como un espectáculo. Aún no entendía muchas palabras del argot sindicalero. Compañeros, hay una moción de orden para pasar a cuarto intermedio. Atención, compañeros, se pasa a votar. Pero como nunca tuve problema en preguntar, me fui enterando de lo que significaban y me fui apropiando de esa forma tan rara de hablar, que después hice mía. Completaba el espectáculo la parte oratoria. Me llamaba la atención la admiración que se tenía por Héctor Rodríguez y por Eusebio Caetano.
y el respeto con que se escuchaban sus intervenciones. Héctor, además de sus 8 horas diarias en el telar, tenía formación universitaria, por lo cual conocía los 2 lenguajes. Hablaba sencillo y muy claro. Algunas mujeres, muy pocas, subían al ring para hablar. Sin embargo, siempre había una en la mesa de la asamblea sacando actas. Las que se atrevían a hablar eran Blanca Peralta o Delia Maldonado. Se destacaba Irene Pérez por un muy buen manejo de la palabra. Yo en esa época no me daba cuenta aún. Irene era una militante política muy disciplinada. Era más política que sindicalista. Esa era la diferencia. De esos hombres y mujeres aprendí mucho en cada asamblea. Fueron mis tempranos ídolos. Idealicé mis primeros años sindicales. Para mí, mi sindicato era el más combativo, y no aceptaba bromas de ningún compañero sobre la honestidad de nuestros dirigentes. El sindicato era la única forma de lucha que conocía. No conocí otra hasta que llegaron a mis manos algunos libros. La madre, de Gorky, recuerdo que me lo dio Blanca. Despertó en mí nuevas inquietudes. Descubrí que no bastaba ir para adelante solamente, como decíamos en la fábrica. Yo quería saber qué era táctica sindical y qué era estrategia frente a la patronal. Me empecé a reunir con algunos anarcos de mi fábrica, los amigos que me abrieron las puertas de la gran biblioteca popular del Cerro, allá donde se encuentran las calles República Argentina y Chile. El patrón. Tenía 13 años cuando empecé a trabajar en Lana Uruguaya, de la que era dueño Pedro Sáenz, quien también tenía parte en Funza. De este señor los compañeros decían que era un hueso duro de roer. No respetaba los convenios, contrataba menores y a los 3 meses los despedía. Las condiciones sanitarias eran malas. Teníamos un solo baño que era una letrina de 1,5 metros de lado, en un patio, en el centro de la fábrica, a la intemperie. A veces se inundaba. No tenía pestillo, se cerraba con una maderita. De a poco empezamos a hablar de la necesidad de formar una comisión sindical en la fábrica. Hablamos a uno por uno, con tiempo, hasta que un día se nos ocurrió pedir una entrevista con don Pedro. La concedió, pero en el centro, en una oficina, lejos de la fábrica. Hacía casi 1 año que estaba trabajando, y en ese entonces me parecía muy fácil eso de formar un sindicato. Cuando llegó el momento me ofrecí a ir. Éramos muy pocos. Fuimos solo 2 mujeres y 6 hombres. Nos encontramos a la salida. Íbamos todos muy nerviosos. Nunca se había intentado hacer un sindicato allí. Hablaron Mora y García solamente. Le dijeron que representaban la comisión interna. Esto no le gustó nada a don Pedro. ¿Qué? ¿Sindicato? ¿De qué sindicato me hablan? ¿Cómo se llama usted? ¿Y usted? Yo sentía miedo, pero a la vez me resultaba graciosa la forma en que don Pedro hablaba, pronunciando la Z, y malo como un zorrillo. Yo no conozco ninguna comisión interna. Cuando dijo esto, Casanás, un joven compañero anarquista, le contestó: Lo que pasa es que usted es un viejo negrero. Don Pedro abrió un cajón del escritorio y sacó un revólver. Apuntó hacia arriba, con el brazo estirado, y gritó: Se me mandan a mudar todos de aquí. Yo le voy a dar sindicato. Yo estaba detrás de todos y fui la primera en salir. Nunca había visto un revólver. Muy asustados, emprendimos una retirada estratégica, tan rápida que ni siquiera usamos el ascensor para llegar a la calle. Corrimos escalera abajo, oyendo los insultos del viejo. ¡Sinvergüenza! ¡Atorrante! ¡Sinvergüenza! ¡No quiere trabajar, sinvergüenza! Se abrían y cerraban puertas de los curiosos que, de otras oficinas, se asomaban a mirar la huida en estampida. Cuando nos detuvimos, comentamos la escena, a carcajada limpia. La inexperiencia, el no saber llevar una entrevista, precipitó las cosas. El patrón se movió como acostumbraba.
y nosotros entramos en su provocación como muchachos que éramos. Fuimos a la fábrica, hablamos con los compañeros y al día siguiente la ocupamos. Sin más ni más, había mucha indignación, preocupación y bronca. Nos sentíamos atropellados. Llamamos a los compañeros de la Unión Obrera Textil. Vinieron y esperaron en la puerta de la fábrica a que el patrón les diera una entrevista. Don Pedro no fue a negociar, se negó a apersonarse. Algunos de los empleados de la oficina se plegaron al paro. Otros solo miraban por las ventanas. A mediodía comenzaron a llegar viandas con comida que traían nuestros familiares y que compartimos. Tuvimos tiempos de charlar con compañeras con las que solo nos cruzábamos al entrar o al salir y con las del mismo turno, porque allí si hablabas mucho te suspendían, si te encontraban fuera de tu sección te suspendían. El patrón mandó desalojar. Los compañeros del sindicato no querían hacerlo hasta que se labrara un acta en que constara que estaba todo en perfectas condiciones, para que no nos acusaran de haber roto algo. A las 4 de la tarde se presentó un inspector de la oficina de trabajo. A las 5 la Guardia Republicana, de a caballo, rodeó la fábrica. Llevó un buen rato el recorrido de la fábrica con el inspector y Eusebio Caetano, el delegado de la Unión Obrera Textil. Cuando salimos, muy emocionados, algunos pensando que se avecinaban días muy duros, estaba todo el barrio rodeando la fábrica, los obreros de los frigoríficos, los padres o hermanos de las obreras textiles y los vecinos. La policía solo hizo acto de presencia. Aprendí lo que es la solidaridad, la falta de experiencia y también lo que es estallar cuando no se aguanta más el manoseo patronal. Al día siguiente, cuando el primer turno llegó a la fábrica, la encontró cerrada. Lockout patronal, según nos dijeron en el sindicato, que podía durar hasta 72 horas. Recibimos los telegramas colacionados. Si no entrábamos a trabajar en 24 horas, quedábamos despedidos. Al día siguiente hicimos una gran asamblea en la Federación de la Carne, cada uno de nosotros con nuestro telegrama en la mano. Nos declaramos en huelga por tiempo indeterminado. Estábamos jugados. Se trataba de defender el derecho a la organización sindical. Esa noche llevaron preso al compañero Casanás. Lo retuvieron varios días en la comisaría. Su esposa estaba embarazada de su primer hijo. En uno de esos días tuvo una niña. La llamaron Libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. El conflicto textil. Trabajé durante los 2 meses del conflicto en prensa y propaganda, con otro joven, Juan Ángel Toledo. Aprendí a repartir papeles, a hablar con megáfonos y a trabajar con el planograf, algo que me gustaba mucho. El planograf nos permitía dar rienda suelta a nuestra imaginación. Era un marco de madera que tensaba una organza, del largo de 2 hojas de periódico. Hacíamos un dibujo en negativo, en cartulina, que oficiaba de matriz, y lo pegábamos sobre la organza. Después, con un lampazo deslizábamos la tinta del lado a lado del marco. Dibujábamos una oveja, con grandes cuernos, y le poníamos el nombre de los rompehuelgas. Los pegábamos en las esquinas de sus casas, se asustaban y se enfurecían, pero dejaban de ir a trabajar durante la huelga. Eran parte de las medidas de fuerza que usábamos. Métodos primitivos, casi infantiles, pero efectivos. Empezaba la crisis de la década del 50. El fin de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea permitió a Inglaterra y Estados Unidos reanimar su industria. Dejaron de importar tejidos para importar tops de lana peinada y lavada sin hilar, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo para los obreros textiles uruguayos. Fue una huelga muy dura. 54 días es mucho tiempo para sostener un hogar sin el salario. El gremio salía de un gran desgaste. El año anterior había sido la huelga de la Mundial, donde una compañera fue baleada en la puerta de la fábrica. Las patronales podían sostener un lockout durante varios meses porque tenían stock suficiente de mercadería para cumplir con los importadores. En la Federación de la Carne, en la calle Grecia, instalamos una olla sindical y repartimos comestibles que pedíamos en los comercios. La campaña del kilo, como la llamamos, para los huelguistas y sus familias fue un respiro. Cada día se volvía más duro sostener la huelga.
A los 30 días de comenzado el conflicto, entró un 20% de los trabajadores, fundamentalmente administrativos, encargados y capataces. Otros trabajadores salieron a buscar la changa. Por otro lado, se sumaron a la huelga otras fábricas. La patronal seguía tan dura como el primer día. No reconocía sindicato ni derechos de organización. Con don Pedro no podíamos negociar nada. Pretendía matarnos de hambre. Tenía cuerda para rato con un gran stock en los galpones. Pusimos piquetes en las esquinas de la fábrica para que no entraran a trabajar los rompehuelgas. Los obreros del Cerro íbamos a detener a los que querían entrar en las fábricas del Paso Molino y los del Paso venían a detener a los del Cerro. Durante esta lucha mataron de un balazo a Antonio Gómez Delgado, un compañero de la Unión Obrera Textil que pretendió hablar con un rompehuelgas. Este, sin mediar palabra, le disparó en el pecho. Antonio tenía 19 años. Éramos todos muy jóvenes. Las mujeres tuvimos una gran participación en esta lucha. Las obreras textiles ganamos la calle. Instrumentamos cosas que sabían que les dolerían a las carneras. Cuando no entraron las palabras, nos fuimos a las manos. Lo que pasaba en las calles lo cuentan las partes policiales, que aparecían en la prensa montevideana de entonces, cuando la huelga se generalizó al resto de las fábricas. En la intersección de las calles Grecia y Francia, a las 5:30 de hoy, un grupo no determinado de personas, presumiblemente mujeres, le cortaron el cabello a 2 obreras que se dirigían a trabajar a Lana Uruguaya, empresa que se encuentra en conflicto. Un grupo de personas hicieron bajar del ómnibus a 3 mujeres que se dirigían a trabajar en una fábrica en conflicto. Una vez abajo, les cortaron mechones de pelo y les rasgaron las ropas. Esto ocurrió con la supuesta colaboración del guarda y el conductor del ómnibus, que no se detuvo en la parada, en la puerta de la fábrica, sino más adelante. ¡Ya no se animan a entrar! ¡Ya no se animan a entrar! ¡Viva la huelga! ¡Viva la huelga! ¡Viva la huelga! A otras les quitamos los zapatos. Duele que te dejen descalza en la calle. Nosotras luchábamos por todos. Como también algunos hombres entraban a trabajar, empezamos a pegar carteles de ovejas cornudas con sus nombres en las esquinas de sus casas. En un barrio obrero, como el Cerro, eso quemaba. Tuvimos que pelear en la forma más primitiva, más salvaje, cuerpo a cuerpo. Así empezó el sindicato unitario en textiles, quebrando al sindicato amarillo conciliado con la patronal. Primero fue la Unión Obrera Textil, y en 1956, con la integración de Alpargatas, Pailana y la Textil de Juan Lacase, constituimos el Congreso Obrero Textil, sindicato único para la industria textil. Las mujeres fuimos protagonistas, y pensar que se dice que el sindicato es cosa de hombres. ¿Y las mujeres qué? ¿Por qué no están en la foto? No se sabe mucho de lo que hacen las mujeres en el sindicato. Como en la vida cotidiana, no aparecemos. Aunque seamos las secretarias de actas, no nos hacemos figurar. Somos la parte silenciosa, lo no escrito, lo no contado, la no historia. Eres el fuego que funde cadena por tu gente quebrando y querer, llanto de madre, sudor y desvelo. Eres renuevo, eres pueblo, mujer. Las frilleras. En la mitad de la década del 50, la crisis muestra su cara más siniestra a los trabajadores del Cerro de Montevideo. Después de enriquecerse en nuestro país, los dueños de los frigoríficos extranjeros amenazan con cerrarlos y marcharse del país. La lucha de los trabajadores toma las calles del barrio. Entre las obreras de los frigoríficos del Cerro, muy pocas participaban en la militancia sindical y mucho menos en la dirección del gremio. Esto sucedía en todos los casos, pero a su manera, ellas se incorporaron a la lucha como siempre. Las frilleras, como les decían despectivamente, de aspecto recio y firme, mujeres de cuchillo en mano, su herramienta de trabajo, tenían por dentro un corazón tan grande como sus faldas. Eran unas luchadoras y lo demostraron en muchas ocasiones. Solidaridad y lealtad para con sus hombres las caracterizaban.
Digo sus hombres, y no hablo solo de maridos, padres e hijos, sino también de sus compañeros del gremio, porque a pesar de que en 1956 creyeron que solo ellos eran el sindicato, no permitiéndoles integrarse a la huelga de hambre a ninguna de ellas, cuando la situación se puso difícil y no se conmovían los poderes públicos y pasaban los días sin solución, ellas no dudaron, no se sintieron de otra parte. A las mujeres les sobró iniciativa, creatividad, combatividad y actuaron solas. ¡Marchamos al Parlamento! ¡Marchamos al Parlamento! Éramos unas 50 entre trabajadoras del frigorífico, hijas de trabajadores, esposas, otras como yo, solo vecinas del barrio. Mi padre era obrero portuario y yo obrera textil, pero me sentía parte de la lucha de las frilleras. Todos éramos obreros y otros compañeros podían morir en esta huelga de hambre. Defendíamos intereses de la clase trabajadora. Se habían roto las negociaciones. A las 4. Sí, yo también. Sí, yo también. Yo también voy. A las 4 de la tarde. Yo no falto. Son las 4 de la tarde. Con bolsos y niños de la mano empiezan a llegar. Piden ser escuchadas por los parlamentarios. Se sientan, esperan, no tienen apuro, no volverán sin ser escuchadas. Ellas también son el sindicato y saben explicarlo muy bien, saben hablar de reivindicaciones porque les son propias. Mucho comunicado de prensa, pero pocas soluciones para la huelga, dicen los periodistas. Una tarde muy fría, medio centenar de mujeres del cerro ocupan la explanada del Palacio Legislativo. Seguro no es un lindo espectáculo ese mujererío en la explanada del palacio. Poco a poco son rodeadas por las fuerzas del orden. Circulen, aquí no se puede quedar. No responden, no es con ellos con quienes quieren hablar. No importa la barrera policial, se les sigue exhortando a irse a sus casas. No escuchan, se vuelven sordas por un momento, tranquilas, con calmas de madres. Algunas se sientan para darles de mamar a sus hijos. Creen que sentadas no les podrán pegar. Se viene la noche. Poco a poco, de todos los bolsos, sale comida, leche para los niños. Se trajeron los mates, tortas fritas, vinieron preparadas para pasar la noche si es necesario. Aquí tiene. Coma compañera. Coma compañera y pásele aquella también. Lo tienen claro, no se van. De allí no se mueve nadie. Salen los parlamentarios y todas a la vez hablan, dialogan, explican, piden, exigen. Los únicos que se apersonan son Trías, Delía, Alba Roballo, Selmar Michelini, Enrique Rodríguez, Arismendi, Cardoso y Erro. Ellos vuelven a entrar al Palacio de las Leyes, prometiendo presentar una moción. Por primera vez me di cuenta de lo frío y duro que era el mármol, tan lindo que se veía desde el ómnibus cada día. Seguimos sentadas en la escalinata, esperando. Pasan las horas, anochece, hace frío, mucho frío. De un lado los parlamentarios, del otro otras voces. Circulen, vuelvan a sus casas, circulen, no les queremos pegar, háganlo por sus hijos. No pueden pasar la noche aquí. Esas voces no las asustan, están firmes en sus pretensiones y muy tranquilas. Los niños se duermen, como de la galera de un mago. De los bolsos salen frazadas. Se agrupan más para abrigarse. No se ha movido nadie. Seguimos sentadas en las escalinatas de mármol. Personas que no conocemos tratan de hacernos llegar paquetes, sin éxito. Los milicos se están poniendo nerviosos. Se agrupa la gente en la acera de enfrente. Gritan mensajes, pero no los podemos oír. Están muy lejos. Por fin se abre otra vez la puerta. Salen los mismos parlamentarios. Anuncian que se consiguió una comisión que mediará en el conflicto. Una esperanza, nada más, una pequeña alegría. Los parlamentarios nos piden que nos vayamos. Esta comisión nos ofrece ciertas garantías, por lo menos para poner fin a la huelga de hambre y para llevar la discusión del cierre de los frigoríficos al Parlamento y a toda la opinión pública. Son las 11:30 de la noche, con la alegría de lo conseguido, con los pies y el culo helados, acompañadas por algunos parlamentarios, abandonamos la escalinata de mármol, que volvió a quedarse fría y sola. Con la bandera uruguaya desplegada para romper el cerco policial, llegamos al cerro, a la Federación de la Carne, a casa, a tomar un plato de sopa caliente, y yo, a las 5:30 de la mañana, a la fábrica textil donde trabajaba.
y llegaron los frilleros del interior del país. En esos días, las mujeres tuvimos que resolver el alojamiento de los compañeros del frigorífico Anglo de Fraiventos, que llegaron en una marcha en solidaridad con la huelga. A ellas las alojamos en nuestras casas. Los compañeros se quedaron en la Federación. Pudimos conocernos y confraternizar. También llegaron delegaciones de Paysandú. En mi casa alojamos a compañeras de allí. Hicimos amistad y me escribí con ellas durante algunos años. Cuando más tarde estuve en su pueblo, las visité y fue muy lindo el reencuentro y recordar esas luchas callejeras, las historias no contadas. En esa huelga se perdió mucho más que los 2 kilos de carne que cada obrero tenía diariamente por convenio y el cierre del frigorífico Swift. Perdimos a Rubén Paleo y a Muñoz, 2 compañeros de la dirección del gremio, que murieron en distintas circunstancias. A Muñoz no lo conocía, pero con Rubén éramos amigos. Teníamos largas conversaciones sobre anarquismo y sindicalismo. Es muy doloroso perder a un amigo repentinamente, cuando no te lo esperás, cuando queda mucho por hablar todavía. Rubén era de la directiva de la Federación de la Carne, y junto con otros compañeros estaba haciendo la huelga de hambre. Un día lo sacaron con un fuerte dolor de cabeza y lo internaron. Era meningitis y estaba muy grave. A los 4 días murió. Compartí el dolor de aquella pérdida con su familia, sus compañeros y su novia. Cuando llegué al velorio, ella se acercó y me preguntó: ¿Vos sos la negrita? Él me habló de vos. ¿Vos también lo querías? Él por todo se hacía querer. No pude contestarle, se me anudó la garganta. Solo pude abrazarla fuertemente. Ella caminaba y caminaba por toda la sala, nerviosa. Con todos conversaba, preguntaba y preguntaba. Tenía muchos interrogantes y no podía encontrar respuesta a lo que quería saber. Cuando se despidió, abrazada al cajón, dijo despacito: Hasta pronto, amor. Tenían muchos proyectos juntos. Habían comprado los muebles, la heladera, los platos, el primus, la caldera. Estaban esperando que terminara la huelga para casarse. Habían sido novios durante 6 años. Rubén murió el 19 de mayo de 1956. No había cumplido los 29 años. Ella no lo podía superar. Lo recordaba obsesiva, callada, permanentemente. Una tarde salió a comprar una cosa cualquiera y compró otra, veneno para ratas. Para que sus padres, que no la dejaban sola, no se dieran cuenta, se lo comió en pequeñas dosis, en los desayunos, untando el pancito con manteca, día a día, para cortar la distancia, porque cuando le dijo «hasta pronto», lo dijo de verdad. A la semana, cuando se sintió mal, no dijo nada y el médico la trató por gripe. Una semana después la internaron ya sin fuerzas y confesó que no quería vivir más. Siempre fue muy sana, dijeron las hermanas. Una semana después la internaron ya sin fuerzas y confesó que no quería vivir más. Solo quíteme los dolores, doctor. Yo estoy tranquila, estoy preparada. Se olvidó de ella porque no se podía olvidarlo. Olvidó que había estudiado contabilidad, comercio, inglés, para defenderse en la vida. Olvidó que estaba preparada, pero no lo estaba para esa pérdida. Olvidó para qué servía vivir. Tuvo una muerte cruel que no merecía. Sucedió todo muy rápido. Se fueron los dos sin despedida de solteros, sin luna de miel. Con ella perdimos una vida más en esa huelga. Hay que agregarla a la historia no contada, donde se mezcla lo público y lo privado, lo social y lo particular. Se llamaba Isabel Ledesma y tenía 23 años. Murió el 19 de julio de 1956. El cerro empezaba a vivir la agresión cotidiana. El hambre y la desocupación, el luto y la tristeza ensombrecieron las luchas sindicales y los rostros de la gente. Siento que tengo que contar estas historias de mujeres, que son parte de hechos sociales que viví en mi juventud. Me importa contarlas en su plenitud, porque cuando no se cuentan y quedan ocultas, se muestra una sola cara de la luna, pero la luna es un todo, la forman luz y sombra, igual que la realidad, luz y sombras.